Ujú. Ok. ¿Alguien tiene idea de qué son las biomoléculas? Eh, yo, Ujú, son las moléculas que componen nuestro cuerpo, o viene algo así como biomoléculas orgánicas, ujú, lo que son un ejemplo serían los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ujú. ¿sí? ¿Sí? ¿Quién más? Aparte de Diego, faltan dos participaciones. Los ácidos nucleicos. Ujú. Que, bueno, creo que hoy no tienen muchas ganas de participar. Así que, bueno, vamos a irnos rápido. Y sí, justo lo que mencionó Aldo es un punto muy importante para tratar ¿cómo se llama? El tema de hoy, que si ven su guía y el apartado que nos toca a nosotros, pues hoy tocaría genética y todo lo que pues tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda en dónde, en dónde guardábamos toda esta información genética en forma de ADN en la célula? ¿Citlali? ¿En los cromosomas? Ajá, pero ¿dónde están los cromosomas? ¿Diego? Creo que sí es Diego. Ujú. En Ajá, el muy núcleo de la célula. bien. Ujú. Sí, sí, sí. En el núcleo. Entonces, como bien lo acaban de decir, las biomoléculas, bueno, esta es una tarea que yo hice, pero bueno, no le hagan mucho caso, sino quiero que se enfoquen en esto de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos, pues, son esto precisamente, la información genética guardada en los ADN, bueno, en el ADN más bien. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿vale? Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster y pues son polímeros de nucleótidos. Se han de haber quedado así como de qué es eso, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Y bueno, como pueden ver aquí en la imagen, espero que se alcance a notar de la mejor forma, el ADN tiene como una forma como de una serpiente, como de ajá, como una Espiral. serpiente, ajá, como de una espiral, muy cierto, como una espiral, así, y vamos a tener am, cuatro bases nitrogenadas, que vamos a tener la adenina, la timina, la guanina y la citosina. En el caso, esto en el caso del ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Y en el caso del ARN, del ácido ribonucleico, vamos a tener a la adenina, que lo tenemos acá, igual de este lado, a ver, esperen, se los voy a marcar. Ajá. Aquí tenemos a la adenina, acá también tenemos a la adenina, la citosina está acá, ujú. A la guanina también la tenemos en ambos, pero va a haber un pequeño cambio. Ese pequeño gran cambio va a ser la timina y el uracilo, ¿ok? Em, ajá. Entonces, en el ADN vamos a tener estos cuatro y en el ácido ribonucleico vamos a tener estos cuatro. Y como les dije, solamente cambian estos, ¿vale? A la timina la vamos a cambiar por el uracilo y al uracilo lo vamos a cambiar por la timina, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Ok? Entonces, es importante saber que a la adenina siempre la vamos a combinar con la timina en el caso del ADN. ¿Vale?
En el ADN vamos a combinar a la adenina con la timina. Bueno, no las vamos a combinar, se van a unir más bien. Ajá. Y a la citosina con la guanina. Como lo pueden ver aquí en el este. En el caso del ácido ribonucleico, en lugar de que sea una espiral, o sea, de que tenga dos tiritas en forma de espiral, solamente vamos a hablar de una tirita que va a tener estos ácidos así, sin unirse, como está en este caso. Miren, aquí hay una unión, aquí hay otra unión, aquí hay otra unión, aquí hay otra unión y así, ¿vale? Entonces hagan de cuenta como que las separamos para tener el ARN. Entonces, pues aquí, como lo volvemos a repetir, tenemos a la adenina, al uracilo, a la guanina y a la citosina. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, vale. Todo lo que no tendríamos es la timina. En el ARN, ¿no? Lo cambiamos por el uracilo. Ah, ok. Vale. Perdón. Ya. Entonces, ¿qué grupo funcional vamos a tener? Vamos a tener un aldehído, una cetona y una amina y un grupo fosfato, ¿vale? Ese monómero van a ser los nucleótidos, es decir, estos que están acá, como estas tiritas que están así como sobresaliendo. Y su polímero serían los ácidos nucleicos, como tal. Tiene un enlace fosfodiéster y andenle, mira, aquí se ve de una mejor forma, ¿vale? Vamos a unir a estas bases nitrogenadas, miren, a la timina lo unimos con la adenina, este es un ADN, ¿vale? Aquí están los grupos fosfato, y aquí tenemos los puentes de hidrógeno, ¿vale? Básicamente esta es la estructura, no sé si necesitan que la aprendan. Bueno, no venía en su solamente quería que supieran cómo era la estructura del ADN, ¿vale? Para que al menos tengan una idea. Y ya. A ver, entonces, ahora sí vamos con lo bueno. Tenemos ahora, le hiciste esta pequeña presentación que hice de genética, ¿no? Entonces, ¿qué es la genética? Pues es la rama de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos de herencia entre individuos de una misma especie. Punto esto va desde las características físicas observables hasta las mutaciones en genes específicos. Entonces, sabiendo qué es la genética, vamos a tratar el primer punto de su guía con respecto a la genética, que decía que, bueno, vamos a empezar con esta personita que se llama Gregor Mendel. Era un fraile, eh, es conocido como padre de la genética clásica, le gustaba la jardinería y por eso puse esta imagen. Y pues él sí pudo con ciertas cosas que Darwin no pudo como que entender del todo. Cambió, cambió la historia de la humanidad, pero nadie se dio cuenta hasta después de un buen rato, por esto mismo, porque es el padre de la genética clásica, ¿no? Entonces, eso nos dice que pues él descubrió con sus experimentos todo esto de la genética y cómo iban moviendo esta información a través de las generaciones, o sea, esta información genética como tal. Y así. Y pues nació en el mismo año de Pasteur, pero no era tan popular como él. Y ahora sí, después de esa mini bibliografía, vamos a tener que sus experimentos. ¿Qué hizo Gregor Mendel? Pues plantó y estudió 28.000 plantas de chícharos ingleses, ¿no? Y pues se tardó observando 7 años este experimento a ver cómo iban evolucionando, ¿no? Por así decirlo.
Entonces aquí tenemos que veía como, perdón, cómo pues la semilla tenía formas, cómo iba cambiando su color, el color de la flor que daba esta semilla, la forma de las vainas, de los chícharos y su tallo, ¿no? Qué tan largo, qué tan corto, cómo variaba respecto al lugar, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión tuvo? Ah, pues dijo que algunas características pasaban de una generación a otra y estas características se llaman dominantes. Es decir, que por ejemplo, si, bueno, traspolándolo a otro ejemplo, eh, por ejemplo, si yo tengo una hija y mi cabello es como medio ondulado, pero el de mi pareja es chino, o sea, así súper chino, así todo crespo así. ¿Cuál creen que es el gen que va a predominar? ¿El mío, que es como ondulado, o el de mi pareja? Yo siento, y más por experiencia propia, que sería el de la pareja, el del hombre, para ser más explícito. Porque según he visto, el gen del hombre es el que decide mayormente los aspectos físicos del hijo. Bueno, sí tiene que ver, pero yo me refería un poquito más sobre que el gen que nos da como tal a entender, a ver, no, que el gen más fuerte, por así decirlo, es el dominante. El pelo chino tiene un gen dominante a comparación de el gen lacio, ¿vale? Así, si me entienden, me la captan. Entonces, es por eso que hagan de cuenta que ese gen, el del pelo chino, es el dominante y es el que va a ir pasando de generación en generación. ¿Sí? Ok, espero que sí haya quedado claro. Si no, ahorita me vuelven a preguntar y otra vez lo repasamos. Entonces decían que otras desaparecían después de una sola generación y les llamó recesivas, las que no pasaban a otras generaciones. Es decir, seguimos con el mismo ejemplo. Eh, yo tengo un bebé y salió con el cabello, pues sí, chino. Entonces, ese va a ser el gen dominante y el mío va a ser el gen recesivo, que ya no va a pasar a otra generación, porque porque se perdió en esta, ¿vale? Y los padres y las madres les daban le daban las características a sus hijas, ¿no? Bueno, en este caso yo estoy hablando de una persona, pero aquí, pues él, hablando de sus chícharos, pues hablaba de las plantitas, ¿no? Entonces, para distinguirlo, eh, hola José, no te preocupes. Para distinguirlo, vamos a poner que las mayúsculas van a ser el gen dominante, ¿ok? Y las minúsculas van a ser el gen recesivo. Entonces aquí tenemos al papá, porque tiene el gen dominante, y acá tenemos a la mamá, que dijimos que tenía el gen recesivo, ¿no? Entonces, aquí concluyendo con el tercer punto, su tercera conclusión, que le daban las características a sus hijos, pues justo eso fue lo que pasó. Ahora tenemos una combinación de ambos, ¿vale? Y nos dio como resultado un gen dominante y uno recesivo. ¿Hasta aquí tenemos dudas? No. Vale. Ok.
vamos a tener como 4 conceptos básicos para entender esto de la genética. Y vamos a tener al gen, ¿no? El gen, ¿qué es? Es la unidad básica que codifica la información genética. El cromosoma es la estructura que está formado por varios genes, es decir, este precede de este, ¿no? ¿Qué es un alelo? Representa cada una de las formas que puede adquirir un mismo gen y se manifiestan alteraciones específicas de dicho gen. Por ejemplo, el color de ojos y el color de cabello. El genotipo y el fenotipo es la información genética que presenta un individuo y el fenotipo sería las características que son observables y medibles en un individuo. Y vamos a tener al homocigoto y heterocigoto. El homocigoto es un individuo que presenta alelos iguales en su genotipo para un gen específico. Y el heterocigoto es un individuo que presenta distintos, que los presenta distintos en su genotipo para un gen específico. Entonces, ahora, para entender un poquito más esto, vamos a tener que justo como lo decíamos hace rato, aquí está nuestro núcleo, esta es nuestra célula, aquí está nuestro núcleo y aquí está toda la información genética, ¿no? Entonces, de toda la información genética vamos a tener a los cromosomas. Entonces aquí tenemos a nuestro cromosoma y aquí vemos cómo el ADN, esto que está como enrollado así, como hecho bolitas, es el ADN enrollado, ya que es una tira enorme, ¿no? Entonces está aquí como que enrollado en forma de como una X y ya si lo vamos como desenvolviendo, ya vamos a ver que poco a poco ya va tomando como que esta forma del ADN como tal en cuestión. Y el gen va a ser una parte del ADN, ¿vale? Entonces, volvemos. Del núcleo tenemos a la información genética en forma de cromosomas, que el cromosoma es como todo así apachurrado, todo el ADN apachurrado, ¿no? Ay, ajá. Entonces, pues al desenvolverlo, vamos a tener la tira de ADN y vamos a tener también un pedacito de ADN va a ser nuestro gen, ¿ok? Entonces, dijimos que los genes, pues iban a ser estos, ¿no? Este cachito, ¿no? Pero como no podemos como que separar ese cachito, vamos a tomar hagan de cuenta que esto está unido con este, y vamos a tomar este cachito de cromosoma, ¿no? Y entonces aquí vemos que en la parte de arriba tenemos 2 genes dominantes, un gen dominante abajo y uno recesivo. Y a esto se le llama un cromosoma homólogo, ¿vale? Entonces aquí, para que nos quede un poquito más claro, aquí tenemos que el alelo 1, es decir, esto es un alelo, esto es otro alelo, entonces aquí como representado de otra forma, aquí tenemos al alelo dominante, que tiene el gen dominante, y aquí está el alelo 2, que tiene el gen recesivo, ¿no? Entonces, aquí en varios ejemplos, vamos a ver que puede haber 2 tipos de homocigoto, ¿no? Que puede ser homocigoto con gen dominante o homocigoto con gen recesivo, pero ambos de los 2 alelos tienen que estar iguales, o sea, puede ser dominante o puede ser recesivo, va a ser homocigoto, ¿vale? Y el heterocigoto va a ser 1 y 1, no importa de qué lado esté el gen dominante o recesivo, pero hay 1 y 1. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, No. ninguna duda. No,
¿no? Ok, vale. Entonces, acá vamos a ver lo que habíamos visto de este lado, que era el genotipo y el fenotipo, ¿no? Entonces, al genotipo lo vamos a poder ver como tal en el gen, o sea, como su nombre lo dice. El genotipo va a ser pues a nivel molecular, lo vamos a poder ver a nivel molecular, no hay otra forma en la que lo podamos ver de esa forma, más que a nivel molecular, ¿vale? Entonces aquí tenemos que, creo que es una mosquita, entonces a través de esta mosquita vamos a ver que el gen de las alas normales, son dos dominantes, ¿no? Aquí están nuestros dos alelos juntos así en el cromosoma. Y acuérdense que este sería un homocigoto. Aquí está, dos dominantes, homocigoto, ¿vale? Y esto, traspolado a lo que ya podemos ver nosotros físicamente, en la mosca podemos ver ya que ese sería como que la transcripción física, por así decirlo, a las alas normales, ¿no? Y entonces recordemos qué pasa cuando pues se da como que este cruce con este. Tenemos las mismas características porque acuérdense quién va a predominar, el dominante, ¿cierto? Entonces va a predominar este y acá va a predominar este, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a seguir teniendo alas normales. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, ahora sigue siendo homocigoto, pero ahora ya es un gen pues recesivo? Lo que va a pasar es que vamos a tener otro tipo de alas, que serían las alas arrugadas, ¿vale? Porque aquí ya no tenemos como que nada que nos diga que esta sea como que la transcripción de esta, ¿vale? O sea, aquí no tenemos nada que se parezca a esto. Entonces, lo único que pues queda es que sea otro tipo de ala, ¿no? En este caso aquí pusieron alas arrugadas. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? No. ¿No? ¿Todo queda claro? Ok. Vale, pues. Tenemos las leyes de Mendel, entonces ya hizo todas sus conclusiones. ¿Se acuerdan que vimos las conclusiones acá? Las tres conclusiones que hizo y a través de esas conclusiones pues ya pudo formular sus leyes, ¿no? Entonces tuvo tres leyes y la primera dice que es el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Es decir, vamos a hablar de la primera generación que pase después de los papás, ¿no? O sea, serían sus hijitos. Entonces, es decir, que si tenemos dos padres con genes puros o homogéneos, por ejemplo, AA o AA, es decir, dominante o recesivo, los hijos van a ser todos iguales genotípicamente y fenotípicamente. Es decir, que aquí, bueno, ahorita les voy a explicar un poco más del cuadro de Punnett, pero bueno, este es un cuadro de Punnett, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener que, aquí está el AA y de este lado también tenemos AA. Entonces aquí estaría el papá y aquí estaría la mamá. Ambos tienen genes dominantes. Entonces vamos a combinar esos genes dominantes. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor acá, en este caso, la mamá tiene los dos genes, los genes dominantes y el papá sea el que tiene los genes recesivos. Entonces va a predominar el gen de la madre porque es el dominante, pero se va a combinar con el gen recesivo del papá, aunque no se muestre fenotípicamente, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen dudas con la primera ley? Isabela.
¿Podría regresarle a la otra imagen en donde vienen los conceptos de gel y cromosoma, por favor? Ahorita yo les paso ¿cómo se llama? La presentación y ya, ¿vale? Porque les digo que sí, sí es bastante, pero quiero que les quede más claro que lo apunten, ¿vale? Entonces ahorita yo les mando la presentación, ¿vale? Así que no te preocupes. Tú, Gracias. ok. Y después vamos a tener la segunda ley, que son los principios de la segregación, así se llama. Entonces, vamos a tener que si dos padres son heterogéneos, es decir, que tenemos un alelo dominante y uno recesivo, por ejemplo, bebé, es decir, uno dominante y el otro recesivo, como aquí lo dice, dominante, recesivo, y ambos padres lo tienen, dominante, recesivo. Acuérdense que estos genes que están así, que son del mismo tipo, se llaman homogéneos. Y los que están combinados son heterogéneos, ¿no? Entonces aquí tenemos genes heterogéneos. Ajá. En este caso, cuando son heterogéneos, vamos a tener que, vamos a tener que el 25 saldrán puros dominantes. Es decir, hagan de cuenta que este cuadro es nuestro 100%, ¿vale? Entonces, este va a ser un 25. El 25% va a ser dominante, y justo así viene. El 50% va a ser heterogéneo. Que era heterogéneo, uno dominante y uno recesivo. Y pues sí, es muy cierto. Aquí tenemos uno dominante y uno recesivo, uno dominante y uno recesivo. Y si lo sumamos, pues sí dan los 50, ¿no? Y ahora vamos a tener a los 25 puros recesivos. Aquí está. Se nos va a acabar el tiempo, así que, pues si quieren, desconéctense y se vuelven a conectar, ¿vale? Pero ya nos queda menos de un minuto. Ahorita los veo. Voy a empezar a grabar. Y volvemos con el que teníamos. Vale, entonces nos quedamos en la segunda ley. ¿Tienen alguna duda con la segunda ley? No, ninguna. ¿No? Vale. Ok, y la tercera ley nos dice que es la transmisión independiente de los alelos. Y pues aquí significa que pues el hecho de que tengas una característica dominante o recesiva no afecta a otras características, ¿no? O sea, cada cromosoma es diferente y sirve para cosas diferentes. ¿No? Entonces, es decir, bueno, aquí puse como una foto en comparación. O sea, pues por más que se parezca, pues no va a ser, pues, Edgar, ¿no? O por más que se parezca a Selena, pues no va a ser Selena, ¿vale? Ahora, vamos a empezar con esta de herencia ligada al sexo. Y esto quiere decir que los rasgos genéticos que están localizados en bueno, aquí era cromosomas, perdonen, a veces se muestran en patrones de herencia no mendeliana. Es decir, que no tienen nada que ver como con esto, ¿vale? Pero pues pueden desarrollar un carácter de tipo recesivo en el fenotipo dependiendo de su sexo, por ejemplo, la ceguera de color y la hemofilia. ¿Alguien sabe qué es la hemofilia? No, la verdad no. Ok, es cuando una persona eh, no puede parar de sangrar, ¿vale? Entonces es como una enfermedad genética. Entonces, aquí, como bien nos lo decía, no me acuerdo quién, pero nos decía sobre pues los cromosomas, ¿no? De tanto la madre y del papá, ¿no?
Entonces, recordemos que quién es el que va a poner el cromosoma que falta para saber si es niño o niña, va a ser el papá, ¿no? Ya que las niñas, o bueno, las mujeres, van a tener solamente 2X y los hombres van a tener una X y una Y, justo como lo dice acá. ¿Vale? Entonces aquí vemos que el que tiene el gen como pues malo, por así decirlo, que va a tener la hemofilia es la mamá, ¿no? Aquí dice madre portadora. Entonces, como lo habíamos dicho, las mujeres solamente tenemos, o sea, no tenemos un Y, tenemos 2X, ¿no? Entonces, una X está sana y la otra no, ¿no? Esta es la sana. Entonces, pues tienen al bebé, ¿no? Tienen al bebé y la mujer aporta su cromosoma X, ¿no? Y el hombre aportó su cromosoma X para que sea mujer y sean 2X, justo como lo habíamos dicho acá. Entonces, pues como la mamá no utilizó su gen malo, por así decirlo, pues va a ser una hija sana, ¿vale? Check. Entonces, acá vamos a volver a hacer lo mismo. Y la mamá vuelve a poner su cromosoma no afectado. Aquí está, el cromosoma X. Pero el papá esta vez aportó el Y. Y un XY es un hombre, ¿no? Y aquí tenemos un hombre. Pero como la mamá no utilizó su gen portador, pues también es un hijo sano, ¿vale? En este caso, la mamá utilizó su gen portador en la niña, ¿no? Y bueno, para que sea una niña, pues el papá tuvo que poner su cromosoma X también. Pero al ya haber puesto que ya era el que tenía como que la enfermedad, por así decirlo, pues ya vamos a tener a una hija pues enferma, ¿no? Y en este caso, volvemos a poner el gen portador, que sería el X de la mamá, y el papá vuelve a poner el Y para que sea un hombre, para que sea un varón. Y pues, como ya pusimos pues va a ser también un hijo afectado, ¿vale? No va a ser sano. Entonces, solo basta con que la mamá ponga el gen portador a cualquiera de sus hijos para que ya también ellos lo puedan heredar. Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas con esto? ¿Con la herencia ligada al sexo? Pues sería, por lo que entiendo, es conforme los genes de cada quien. Entonces, si el hombre en su gen Y tuviera la enfermedad, todos los varones tendrían esa enfermedad, ¿verdad? Sí, O sea, sin excepciones por ser la única Y. sí, ajá, porque... Entonces, muchas gracias. De nada, Dana. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ok. Ahora vamos con las mutaciones. Y bueno, ¿qué son las mutaciones y cuántos tipos hay? En su guía tienen como una definición más larga, pero pues yo se los reduje a una línea, bueno, a dos, que una mutación es un cambio en las secuencias del ADN, ¿vale? Y vamos a ver que hay dos tipos.
las generales y las cromosómicas. Así dice en su guía, ¿vale? Entonces, las generales pueden ser espontáneas, es decir, que pues simplemente se cambia de forma, pues así, sin alguna causa específica. Las puntuales es cuando se sustituye una base nitrogenada por otra. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? De la timina, citosina, esas son las que cambian. Por los procesos de transcripción o traducción. Las inducidas son las que ocurren gracias a un agente externo de forma deliberada, es decir, que pues por algo que haya pasado, pues ocurrió esta mutación. Las letales, que son capaces de causar la muerte en la especie. Y las silenciosas, que son las mutaciones que no nos damos cuenta, ¿vale? En el caso de las cromosómicas, bueno, aquí las generales son 5, en el caso de las cromosómicas son 4. Vamos a tener la de dirección o supresión. Es decir, que vamos a perder como tal una parte del cromosoma, ¿no? En la translocación vamos a ver que es la unión de la parte de un cromosoma con un cromosoma no homólogo. La duplicación, es decir, que esa parte del cromosoma se vuelve como que a replicar. Y la de inversión sucede cuando se rompe una parte del cromosoma y se invierte, es decir, hagan de cuenta que es como una línea recta, tenemos un cachito y ese cachito vamos a abrir otro espacio para que quepa ese cachito que quitamos, no sé si me entiendan. Bueno, acá tenemos como que un mapa que nos dice que, justo lo que les decía, aquí están las mutaciones, tenemos las cromosómicas, las genómicas y las de génica molecular. Esto no es necesario que se lo aprendan, solamente esto sí es importante. Esto cuando solamente era para que vieran como que cuántos tipos de mutación hay y cómo se genera esta mutación, bueno, este cambio en el ADN, ¿vale? Y pues ya lo logramos. ¿Tienen dudas o preguntas de todo el tema que vimos? ¿Algo que quieran repasar, que quieran ver otra vez? ¿Alan? ¿Ya pasar el temario? ¿Mande? ¿Sí nos podría pasar el temario? ¿La guía? No, bueno, el temario que nos puse hace rato. El temario, pero Bueno, no tiene su guía. Bueno, el archivo. Sí, les dije que ahorita les subo la presentación a WhatsApp y ya la checan y hacen sus apuntes. Y de veras, suerte de la guía reciente podremos revisar los ejercicios. ¿Mande? De la guía que acaban de sacar hoy, podríamos hacer unos ejercicios de ahí. ¿Ya tienen su guía? Bueno, yo no, pero ya lo voy a ir a comprar. Ok. Sí, si quieren. Es que yo no la tengo, pero sí, si quieren, sí, podemos resolver. La siguiente semana vamos a ver anatomía, luego vamos a ver 2 semanas física y 2 semanas química y ya se acabó nuestro curso. Por eso les digo que si de esto ya no les queda ninguna duda o algo así. ¿Ya? ¿No? ¿Todo claro, chicos? Sí, quedó claro. Vale. Sí, prueba. Entonces, hoy no tengo ningún quiz. Pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no. Ocupamos menos de la hora y eso me pone muy feliz. Decir que avanzamos rápido. Entonces, pues por hoy sería como que todo el tema que hemos visto de genética, genética mendeliana, lo de herencia. Voy a terminar la reunión.